bienvenidos a todos. Hoy les voy a presentar el webinar que lleva por título Estrategias para el trabajo colaborativo en red, cuyo objetivo es proporcionarles pautas para poder guiar y facilitar dinámicas de aprendizaje colaborativo. Dinámicas de aprendizaje colaborativo en red con los alumnos. Ahora veremos todo el proceso que yo les voy a presentar. A ver, la presentación la he organizado en base a 5 ejes. Una primera parte de consideraciones previas, porque pienso que es importante y esencial y de utilidad tener en cuenta todos estos elementos que podemos considerar de manera previa. Seguidamente abordaré lo que es la docencia en colaboración, porque de alguna manera es importante que el docente integre la dinámica de trabajar en colaboración antes de llevar a cabo procesos de trabajo en grupo con los alumnos. Por tanto, primero integramos el trabajo colaborativo entre docentes y luego lo llevamos a los alumnos. Y seguidamente abordaré ya el foco de la sesión, que son las estrategias para el trabajo colaborativo en red. En el cuarto apartado haremos unas breves conclusiones recapitulando y acabaré con unos recursos de apoyo que espero que puedan complementar a todo lo que he dicho y que serán enlaces que ustedes pueden consultar con posterioridad, ¿vale? Entonces vamos a pasar al primer aspecto, que serán las consideraciones previas. Una primera consideración previa y que quiero resaltar es en relación a las actitudes. Es decir, distintas investigaciones y de índole diverso que hemos llevado a cabo en el grupo de investigación EduLab, de alguna manera nos evidencian que las actitudes son desencadenantes para favorecer un buen trabajo colaborativo en red. Y en este quesito que les pongo aquí, de alguna manera intento ilustrar, ¿no?, todas estas actitudes que nos favorecen el trabajo colaborativo en red. La flexibilidad y la apertura, es decir, estar abierto a recibir opiniones e ideas de diferentes personas, ¿no?, aparte de la nuestra. También la idea de la filosofía del compartir. Si se comparte información, recursos, experiencias, el grupo como grupo de trabajo evoluciona, pero no solamente como grupo, sino como individuos, ¿no? Y es esta idea de estar dispuesto a que una idea que surge, una idea personal que surge, pase a ser patrimonio del grupo. Y siempre, obviamente, que se haga referencia a la fuente de donde proviene esta idea original, ¿no? Otro aspecto que también de alguna manera favorece el trabajo colaborativo es toda la parte del compromiso y la motivación. Cuanta más capacidad de compromiso y motivación, de alguna manera más vinculación tenemos en el trabajo colaborativo. Todo lo que les estoy detallando viene de investigaciones y de la propia praxis en el marco de la universidad, de más de 20 años de docencia en línea en la universidad. La UOC hay que resaltar que es una universidad que nace única y exclusivamente a través de la formación de la docencia en línea, es decir, una universidad 100% en línea. Otra actitud que también es importante es este elemento de enriquecerse, ¿no?, de tener una actitud innovadora y de actualización constante hacia el grupo y viceversa. Otro aspecto es la participación activa. La participación activa, es decir, si no hay iniciativa personal, no se va a generar debate entre los miembros del grupo. Por tanto, hemos de favorecer actitudes que hagan que participen los miembros de un grupo en el trabajo colaborativo. También la transparencia y la calidad, es decir, tener en cuenta que el medio escrito, bueno, de hecho es el medio escrito, puede ser el medio audiovisual o oral, ¿no?, pero no debe dejar nada de dudas, ni cosas mal explicadas, porque delante de una duda, en el entorno online, todo se vuelve aún más grande. Entonces, hemos de ser muy claros, hemos de hacer mensajes que sean claros, transparentes, bien explicados, bien detallados, que no den opción a dudas y que esto desencadene pues, quizá una mala interpretación, ¿no?
Y finalmente, otra actitud que favorece el trabajo colaborativo en red es la tolerancia y el respeto. Hemos de pensar que los grupos que se forman para trabajar de manera colaborativa en el marco de la universidad son miembros de personas muy distintas, que piensan diferentes entre sí. Y entonces esto, claro, en el entorno virtual aún se hace más evidente. Y por tanto, todo lo que es la actitud de ser tolerante y de ser respetuoso, esto de alguna manera es un elemento clave e importante. Bien, esta es una primera consideración que les estoy haciendo. Una segunda es, bueno, quizás se preguntan qué comporta trabajar colaborativamente en red, qué implica, ¿no? Bueno, yo he puesto estas siglas del TIP, ¿no? Pero de alguna manera habría más conceptos más allá, ¿no? El TIP sería que comporta tiempo, es obvio, que comporta implicación, o sea, más implicación, y también unas dosis de paciencia, ¿no? Metemos sal cuando hacemos un menú, pues la paciencia sería esta sal que yo añado que de alguna manera le acaba de dar el elemento para trabajar de manera colaborativa. Pero es verdad que hay muchos más elementos. Pero en cualquier caso, yo creo que hay un aspecto que es integrar lo que llamamos la cultura de la colaboración. Todo lo que voy a poner a partir de ahora, que está entre comillas, también surge y emerge de voces de profesores y en algunos casos también de alumnos, ¿no? Es decir, estar dispuesto a ofrecer sin esperar nada a cambio. Esto es un cambio de chip. Si esto el profesorado no lo tiene incorporado, tiene que trabajarse. Todo esto les estoy explicando desde la visión, también desde una asignatura que se da en todos los grados de la UOC y que es una asignatura que se cursa en el primer semestre de grados de la universidad. Y entonces en esta asignatura los estudiantes, aparte de adquirir un conjunto de competencias digitales, una de las competencias que adquieren es aprender a trabajar en equipo. Entonces, claro, todo el equipo de profesores que es docente de esta asignatura, de alguna manera tiene que tener integrados todos estos aspectos de trabajar colaborativamente para ser un buen anfitrión y ser un buen embajador para facilitar también el trabajo colaborativo con los alumnos. Un otro elemento también que creo que es importante es la que llamamos la crítica constructiva, es decir, estar dispuesto a recibir críticas y también uno mismo a ser crítico con los otros, pero no ser crítico destructivo, sino ser crítico constructivo para mejorar, para evolucionar un trabajo, para mejorar un problema, un reto que... Vale. Más cosas. Quizá todo lo que ya voy diciendo ya pueden interpretar que de alguna manera ¿qué comporta trabajar colaborativamente en red? Pues un proceso compartido y coordinado, que no se hace de la noche a la mañana, sino que es algo que se va cociendo, ¿eh? Y sobre todo en red, ¿por qué? Porque utilizamos herramientas colaborativas en línea. Por tanto, no consiste en poner las personas juntas y sumar solamente sus aportaciones, es decir, Pedro hace esta parte, Juan hace esta otra, María hace la otra y las juntamos. No, esto no es trabajo colaborativo en red, sino que lo que debe existir es debate, discusiones, interacción recíproca, intercambio y confrontación de ideas y todo en un clima positivo y con un uso intensivo de las tecnologías digitales. Bien, hemos hablado del tema de las actitudes, hemos situado mínimamente cómo trabajar colaborativamente en red. Ahora quiero también en esta diapositiva señalarles algunas, es una recopilación de algunas herramientas para el trabajo colaborativo en red. Supongo que ya lo saben, pero en el marco de la UOC hicimos una serie de webinars, pues bueno, concretamente he recuperado uno de estos webinars que era sobre herramientas para el trabajo colaborativo y he recuperado a todas aquellas herramientas que pensaba que podían estar bien presentarlas hoy. No entraré porque para mí lo que es importante es lo que hay en el signo de admiración. Es decir, primero hay que plantearse qué actividad queremos realizar y luego vamos a escoger la solución tecnológica apropiada. Es decir, la herramienta no es la finalidad, sino que es el medio para conseguir una determinada actividad o trabajo colaborativo.
Esto es otro aspecto que creo que es importante señalar. Bien, y otra última consideración, y estamos aún en las consideraciones previas, sería la referida a que no entraré en los roles del docente en línea porque hoy no es objeto de este webinar, pero sí que quiero señalar que uno de los roles del docente en línea es el rol de colaborador. Y este rol de colaborador, ¿qué implica? Pues bueno, implica que tiene que tener presencia en el aula virtual. Si yo tengo que asumir como docente el rol de colaborador, tengo que estar presente y participar activamente para motivar al grupo. Y de alguna manera este papel del docente es clave, ¿no? A lo largo de una actividad, desde que se toman decisiones hasta que se desarrollan, hasta que cerramos el cierre de una actividad grupal. Pero sí que es cierto que en determinados momentos el docente no tiene que participar, pero sí debe estar presente. Es decir, esta presencia y accesibilidad en momentos que sea necesario que esté. Vale, entonces hemos entrado en las consideraciones previas y ahora, antes de entrar en el focus propiamente, pensaba que era un buen momento y una buena oportunidad para abordar lo que es la docencia en colaboración en red, es decir, desde la mirada del docente. Y aquí les planteo, bueno, no les planteo, de hecho esto también forma parte no solamente de mi tesis, sino también de investigaciones posteriores sobre la docencia en línea, es que, bueno, hay tres fases en la docencia en línea, ¿no? La fase de planificación, que sería toda la parte de lo que llamamos el codiseño, es decir, toda la fase de diseñar, de definir una asignatura o redefinir la asignatura, redefinir actividades, de planificar todo lo que sería antes de empezar la docencia en línea propiamente, ¿no? Y que esto, ¿cómo se hace? Pues bueno, de manera conjunta. Y esto es una evidencia, no es teoría. Esto nosotros lo estamos haciendo así y trabajamos de esta manera. Entonces, en la fase de implementación o desarrollo, que es cuando día 1 abrimos aulas online, entran los estudiantes, vale. ¿Qué hacemos? Compartimos la docencia. Independientemente del docente que está en el aula 1 y el docente que está en el aula 10, se comparte la docencia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues compartimos dudas, intercambiamos experiencias y obviamente hay espacio y tiempo para ello, para intercambiar inquietudes de alguna manera, ¿no? Y esto nos permite de alguna forma mejorar, ¿no? Como he puesto aquí en la tercera columna, mejorar la praxis, ¿no? Así como en la parte de planificación, este elemento del codiseño o diseño conjunto nos permite una innovación docente, en el momento que ya implementamos la docencia y los docentes comparten la docencia, yo qué sé, una duda surgida de un alumno en un aula, pues automáticamente en el resto de docentes de aquella asignatura esto se comparte, porque un problema en un aula puede también ser un problema en otras aulas, ¿no? Por tanto, mejoramos la praxis. Y sobre todo ya en la última fase de la docencia en línea, que sería la fase de evaluación y cierre de la docencia, también lo que hacemos es una reflexión colectiva, ¿no? Lo que llamaríamos la correflexión. ¿Por qué? Porque de alguna manera analizamos rendimientos académicos de los estudiantes, sus rendimientos no solamente académicos, sino también la satisfacción de este estudiante. Y a partir de aquí también hacemos una reflexión colectiva entre todos los docentes para mejorar la práctica reflexiva, ¿no? Y todo ello utilizando herramientas colaborativas en línea, es decir, con los docentes, con el equipo que coordinamos, no necesariamente tenemos que vernos, sino que todo esto se desarrolla de manera asíncrona. Por tanto, la docencia en línea 100%, por entendernos, es posible y en la UOC lo hacemos. Bien, también me gustaría destacar en esta parte de la docencia en colaboración en red sobre los beneficios. De hecho, bueno, yo les diría que creo que este es el artículo publicado, sí, en la revista Innovations in Education in Teaching International,
Aquí son voces de los propios docentes extraídas a título de este artículo que pueden ilustrar estos beneficios de la docencia en colaboración. Es decir, una de las voces es: gracias a las experiencias de mis compañeros puedo ser más proactivo en mi aula y adelantarme las situaciones que se van sucediendo. Esto es una realidad, esto está pasando. Comunicarnos y colaborar pues es una motivación para desarrollar una docencia dinámica, mucho más productiva, mucho más de calidad, ¿no? Hay otras voces que también nos dan, que es la oportunidad para aprender y actualizarse. El hecho de que puedan compartir con sus colegas experiencias, intercambios de información, hace que el propio docente también pueda hacer una actualización constante, sobre todo también en lo que respecta a la competencia digital. Y de alguna manera todo ello podemos hablar de una comunidad de práctica o de aprendizaje porque de alguna manera hay una vida social y hay un sentimiento de pertenencia al grupo que hace que podamos hablar de una comunidad de práctica. Bien, hasta aquí hemos destacado de alguna forma consideraciones previas y también la visión de lo que sería la docencia en colaboración entre docentes. Ahora, en este tercer punto, vamos a entrar ya propiamente a lo que sería el focus de hoy de la sesión, que serían las estrategias para el trabajo colaborativo en red. A ver, yo podría hablar de muchas estrategias, pero he intentado, de alguna manera, por el factor tiempo también y para intentar condensar la sesión, plantearlo en base solo a 4 estrategias. Una primera estrategia es la que hace referencia a la comunicación y a la interacción colaborativa. Esta estrategia es clave, es importante para poder llevar un trabajo colaborativo en red con los alumnos. Un segundo aspecto es el que hace referencia a las estrategias de organización y planificación grupal. Una tercera estrategia sería, que yo la he aglutinado con seguimiento, dinamización y motivación. Y una tercera que serían estrategias de evaluación del trabajo individual y grupal, porque no lo olvidemos que estamos trabajando de manera colaborativa, pero la colaboración implica un trabajo individual, como veremos. Entonces, todo esto enmarcado en lo que ya he dicho anteriormente de la presencia docente, es decir, si no hay presencia docente, todas estas estrategias no tienen sentido. Vamos a abordar la primera de las estrategias. Aquí he intentado también condensar con todos estos puntos un poco los elementos que pueden ser importantes o de alguna manera prioritarios para que ustedes de alguna manera puedan ver elementos que les ayuden, ¿no? Obviamente tengo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Pero básicamente, claro, en un entorno virtual de aprendizaje, los mensajes son la herramienta básica de la comunicación. Por lo tanto, es muy importante cuidar el estilo, la redacción y sobre todo la corrección. También esta redacción, no olvidemos que la podemos hacer de manera textual o también podemos hablar de videomensajes. Nosotros en estos momentos ya estamos utilizando este canal, ¿no? Esta manera de comunicarnos y de interaccionar colaborativamente con los alumnos a través de los videomensajes. No todos son videomensajes, sino que también establecemos qué mensajes pueden ser susceptibles de ser grabados y de ser ofrecidos a través del vídeo. Pero sí que es verdad que también con estudios así, innovaciones muy concretas en aulas muy específicas, hemos podido comprobar que el vídeo también hace o da más motivación al grupo a seguir y a trabajar y a evolucionar en su proceso de colaboración. Obviamente, aquí entramos en los canales de comunicación, ¿no? La comunicación asíncrona y la comunicación síncrona. Per se, nuestra universidad se ha basado siempre en comunicación asíncrona, pero es verdad que no podemos olvidar que tenemos unos alumnos que utilizan pues, otro tipo de comunicación síncrona y entonces lo que sí que les decimos es, bueno, podéis hacer la justa y la necesaria, la utilizáis para llegar a acuerdos,
pero en cualquier caso, si no forma parte dentro del entorno del campus virtual, sí que os pedimos que hagas un acta, que lleves de alguna manera los elementos importantes que se han tratado para que el docente pueda tener evidencias a lo largo del proceso. Luego hablaremos de las evidencias, pero es muy importante que desde el primer minuto que los estudiantes empiecen a trabajar de manera colaborativa, nosotros hemos de recoger cuantas más evidencias, mejor. Y es obvio que esta estrategia de comunicación tiene que ser regular. No podemos mandar un mensaje el lunes y nos descolgamos hasta el jueves y decimos, ostras, los alumnos que están trabajando en grupo, igual, vamos. Entonces, no, hemos de establecer una regularidad, porque si nosotros damos regularidad, ellos también se autorregulan. Es un proceso de alguna manera que todo lo que vamos transmitiendo, ellos también lo van integrando. Con formas de comunicación, ya lo he dicho, más allá de la escritura, y sobre todo también intentando complementar elementos gestuales a partir de emoticones o introduciendo, pues en nuestro caso tenemos marcas de colores según la importancia del mensaje y bueno, todo un estilo comunicativo que creo que es también muy importante, que es un tono positivo, que es ser directo y eso estaría muy ligado a lo que antes hemos hablado de las actitudes. También las normas de comunicación. Entonces, todo esto me dirán, bueno, ¿y cómo lo articulamos? No, todo esto lo trabajamos porque de alguna manera las normas de comunicación no las podemos dar así, sino que lo que hacemos es que ellos las pongan en solfa, ¿no? Y de alguna forma, todos estos elementos, lo que nosotros proponemos es que en la primera parte del trabajo colaborativo ellos proponemos que hagan unas reglas del juego, que son bueno, lo que le llamamos los acuerdos de grupo. Es de alguna manera un contrato, un compromiso que se establece del grupo con el docente y que será unos acuerdos del grupo que evidentemente se elaboran al inicio de la actividad colaborativa, que en nuestro caso dura toda la asignatura, pero podríamos hablar de una actividad colaborativa solo en una parte de todo un semestre, ¿no? De una asignatura, pero sí que es importante que sean revisables. Es decir, los acuerdos de grupo que quedan en un cajón, se han realizado y no se vuelven a consultar, no sirven para nada. Tienen que ser revisables. Lo que les he marcado con fosforito serían tareas concretas que les pueden también dar a luz para que las puedan también incorporar. Y a nosotros ya hace muchos años que las estamos utilizando y nos es muy útil. Por tanto, acuerdos de grupo, importantísimo incorporarlo. Entonces, sobre esta estrategia diría que una baja participación en un entorno virtual puede dificultar el desarrollo colaborativo. Por tanto, hemos de intentar que haya participación y si no existe, buscar estrategias para aflorar esta interacción colaborativa. Claro, aquí me he permitido poner un estudio que hicimos en dos foros distintos, ¿no? Ya pueden ver en un foro donde había poca actividad y en un foro donde había mucha actividad. Bueno, claro, yo creo que el foro per se es un elemento importantísimo, es un espacio para la socialización del grupo y de alguna forma es el que permite esta interacción social y para nosotros también crear esta identidad de grupo, ¿no? Es decir, que el grupo acabe teniendo lo que llamamos el nombre del grupo, que es una tarea que también les hacemos hacer para que de alguna manera integren mejor, que se sienten parte de aquel grupo. Pues bien, estuvimos haciendo un análisis en dos foros que pueden ver en un caso con mucha poca participación y un foro donde hubo mucha participación. Lo que podemos ver y yo lo que remarco es que obviamente tanto el sentimiento de comunidad como la colaboración entre estudiantes aumenta mucho más cuando hay más actividad en el foro que cuando no hay. Entonces, yo creo que este es un elemento que también se pueden, lo pueden bajar a su situación, a su práctica docente, no para ahora vamos a hacer mucha actividad en el foro, no, la justa y la necesaria, pero sí que es verdad que este estudio nos permitió analizar de que aunque el seguimiento y el rendimiento podían ser más o menos similares, sí que en el momento que nosotros hablábamos con los estudiantes y incorporamos este elemento del sentimiento de que forman parte de una comunidad o que realmente ven que han colaborado entre ellos,
los resultados son muy distintos. Voy a pasar a la segunda estrategia. La segunda estrategia es la que les he nominado como organización y planificación del trabajo grupal. Ya sabemos que el factor tiempo es un elemento clave, o sea, y más en un entorno virtual. Yo siempre digo que una semana virtual, si no hacemos nada, pasa muy rápido, pero luego ya no podemos volver para atrás. Por tanto, es muy importante que el docente sepa gestionar muy bien los tiempos, las temporalizaciones, y en caso de que se tengan que sobre la marcha modificar o remodificar planificaciones, no pasa nada. Y entonces esto nosotros lo que hacemos también es que a los estudiantes que trabajan en grupo les hacemos hacer también una actividad, ¿no? Como antes os hablaba de los acuerdos del grupo, les hacemos hacer una tarea que es que se planifiquen, que hagan una planificación grupal. Obviamente esto pasa primero por una planificación individual y luego tienen que hacerla grupal, ¿no? ¿Y qué comporta? Bueno, comporta que en esta planificación debe emerger cómo se van a distribuir las tareas según la actividad que tienen que realizar, qué roles se repartirán, si serán revisables, es decir, si en cada subactividad el rol será el mismo, se lo irán combinando. Y entonces, en este sentido, es muy importante establecer de manera clara cuáles son los objetivos de la actividad. Y sobre todo, darles pautas y ejemplos de cómo pueden planificar el trabajo grupal. Nosotros siempre trabajamos con ejemplos de estudiantes de otros semestres para que les digamos, mirad, esta es una manera que utilizaron compañeros vuestros de otras promociones anteriores y que les ha funcionado. Lo tenéis como ejemplo. Y entonces esto también es un elemento que les motiva, ¿eh? El elemento motivación creo que irá saliendo a lo largo de la sesión porque es muy importante. Pero también en esta planificación del grupo hay que integrar lo que sería la organización. Pensad que en un entorno virtual vamos generando documentos aquí y allí y más allá. Entonces, claro, generamos un montón de carpetas, archivos que si esto no le damos un orden y el docente no las organiza y de alguna manera no capacita a los alumnos para organizar y gestionar esta información, la información se nos vuelve en contra, ¿no? Entonces, obviamente esto es una competencia que también trabajamos en el marco de la asignatura, ¿no? Pero que tiene mucho sentido cuando tienen que trabajar en grupo. No lo he comentado, pero en nuestro caso, en la UOC, ya hace un cierto tiempo que ya se apostó por utilizar las herramientas de Google Suite y entonces lo que hacemos es utilizar todas las Google Apps de Google para hacer este trabajo colaborativo en red. Esto no quita que en otros espacios pues también podemos integrar plataformas de Moodle o lo que sea, pero dentro del campus nosotros trabajamos con el Google Suite. Y aquí otra voz que me parece también interesante que he recuperado de un alumno que finalizaba, dice, un equipo de trabajo virtual funciona si tiene objetivos claros, por esto les he puesto los objetivos, y si existe una buena planificación / replanificación, es decir, también como los acuerdos que hay que irlos revisando, la planificación a lo largo del trabajo colaborativo deberá irse revisando. ¿Qué hemos hecho bien? Que quizá nos pasamos de fechas y no tuvimos en cuenta un espacio de tiempo para consensuar el documento final. Bueno, pues venga, en la próxima entrega de la próxima actividad lo vamos a hacer así. Es decir, que también esto les permite a los alumnos revisar y sobre todo reflexionar, que ahora veremos, sobre cómo ha ido y cómo pueden enderezar las próximas dinámicas de trabajo en grupo. Una tercera, vamos bien, ¿no? Un tercer aspecto de estrategias es la que he aglutinado como seguimiento, dinamización y motivación. Bueno, las he integrado para hacerlo más ágil, pero toda la estrategia de seguimiento haría referencia a debemos anticiparnos a posibles dudas que tendrán los alumnos, debemos guiar el proceso de aprendizaje, debemos valorar los aspectos positivos y aquellos que no son tan positivos minimicémoslos, pero no lo hagamos muy grandes. Sepamos lidiar situaciones de conflicto en el grupo, conflictos en el sentido de situaciones que puedan emerger y que el papel del docente como colaborador es clave.
¿eh? En la parte de dinamización, pues claro, hemos de mostrar una actitud positiva al diálogo, abierta, ¿no? Animar a que entre ellos incluso se respondan, plantearles preguntas para que ellos reflexionen sobre estas preguntas, potenciar la interacción entre iguales. No puede ser que en un grupo, no lo he comentado, pero normalmente los miembros de un grupo suelen ser entre 4 o 5 miembros y entonces, bueno, pues no puede pasar que solo participe un alumno y el resto no. Entonces, ¿cómo potenciamos esta interacción entre iguales, ¿no? Y respecto a la motivación, pues yo creo que es importante, y sobre todo por el proceso que hemos pasado ahora de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, hemos de preguntar a menudo a los estudiantes o a los alumnos, es decir, igual, voy alternando el concepto, cómo se sienten, ¿no? Es decir, ya más allá si están felices o no, pero cómo se sienten y de alguna manera ofrecerles ayuda, ¿no? Mostrar interés por las tareas que están haciendo. No nos quedemos un poco a la expectativa, bueno, como están trabajando en grupo, ya van haciendo. No, vamos a mostrar interés y sobre todo vamos a transmitirles tranquilidad. Algunos se angustian porque ven que no llegan. Bueno, pues entonces transmitir tranquilidad, seguridad y sobre todo fomentar el aprender a aprender. Y todo esto, todas estas estrategias de seguimiento, dinamización y motivación, es importante que a ellos les hagamos reflexionar, ¿no? ¿Cómo ha ido al finalizar una actividad? ¿Cómo ha ido este proceso? ¿Qué es lo que ha ido bien, lo que ha ido no mal? Entonces, si estas reflexiones se dan durante todo el proceso, el trabajo colaborativo en red es mucho más exitoso. Vale, entonces voy a pasar a la última estrategia, que sería la de evaluación. Obviamente aquí, cuando estamos hablando de trabajo, evaluación del trabajo individual y grupal, estamos hablando de hacer una evaluación continua y formativa. No vale una evaluación que solo tiene sentido al finalizar un proceso, sino que es una evaluación continua y formativa. Siempre es importante hacer públicos los criterios de evaluación y los indicadores. Si los estudiantes saben en base a cómo los evaluaremos y de qué manera los evaluaremos, ellos tienen mucho más claro de cuál es el camino que deben seguir. Ya estamos introduciendo herramientas para el seguimiento, el Learning Analytics. De hecho, a través de un doctorando que tenemos, pues hemos podido introducir innovaciones en este sentido y creo que en los próximos meses y años esto irá a más. Es decir, la posibilidad de que herramientas que nos permitan hacer el seguimiento del estudiante, desde estudiantes que sabemos que no se han conectado, desde qué día, etcétera. Proporcionando un feedback continuado, ¿no? Esto es muy importante. Cada vez que el grupo envía un trabajo, ¿no? Que forma parte, nosotros hacemos un proyecto, bueno, pues una parte del proyecto hemos de dar un feedback enseguida, no podemos esperar, hemos de darlo de inmediato y sobre todo es importante que la evaluación puede no coincidir la evaluación del grupo con respecto al individuo. Es decir, no tiene por qué coincidir y no pasa nada, pero esto tiene también que saberlo el grupo. Y en este sentido también nosotros la evaluación del trabajo individual y grupal hacemos que el alumno sea parte activa de este proceso de evaluación y lo incluimos como parte de evaluación de la asignatura. La autoevaluación, la coevaluación y la reflexión grupal forman parte, son también tareas que hacemos hacer a los estudiantes para garantizar que tenemos el máximo número de evidencias. Y en este sentido es lo que pongo aquí. Cuantas más evidencias recogemos durante el proceso, mejor será el resultado. Y entonces, como evidencias que podemos hablar, bueno, pues de participaciones y discusiones en debates o en el propio foro, de trabajos, de proyectos, de retos que hacemos hacer, de preguntas reflexivas, de actividades aplicadas, de trabajo complementario con el grupal, del feedback que podemos obtener de los compañeros, que este también es muy importante, de actividades que pueden ser evaluables y no evaluables, esto también son evidencias, y bueno, y toda una serie de evidencias también recogidas en este sentido. Voy a ir cerrando porque creo que me estoy excediendo un poco más de, bueno, de hecho mi colega doctor Edgar creo que me ha robado pues como 5 minutos o 10, que son los que voy a necesitar para hacer esta recapitulación. Entonces, estamos ya en el último punto de recapitulación y entonces volvería a emerger
cada una de las 4 estrategias que les he comentado, pero ya de una manera con flashes mucho más concretos. Por ejemplo, pues que la comunicación debe estar muy bien estructurada para que realmente haya una interacción colaborativa entre los alumnos, que para nosotros la comunicación asíncrona nos sirve mucho para todo lo que son las tareas reflexivas de creación de contenido, y que en algún caso la comunicación síncrona nos puede servir para que tomen decisiones, para consensúen, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que la comunicación asíncrona nos favorece una cosa muy importante, que es flexibilidad. Yo trabajo, me conecto a la hora que a mí me va mejor. Pensad que en la UOC nosotros los estudiantes no son estudiantes que ingresan después de sus estudios de bachillerato, sino estamos hablando de un perfil de estudiantes adulto, ¿no? Es verdad que cada vez también están entrando estudiantes más jóvenes, ¿no? Pero esta flexibilidad, es decir, el que yo tengo igual una actividad de trabajo y lo que hago es complementar mis estudios en el marco de la UOC, ya sea en un grado o en un máster, y entonces tengo que flexibilizar mi trabajo. Entonces, la sincronía permite esto, ¿no? La flexibilidad. Y sobre todo, ya les decía que el foro es el espacio donde podemos potenciar este intercambio de información, de socialización del grupo, etc. Y guárdense este post-it, ¿no? de fosforito, los acuerdos de grupo. Es muy importante, que tienen que evidenciar pues esto, ¿no? La regularidad de las conexiones, los canales usados y las pautas que seguirán. Respecto a la organización, que sería la segunda estrategia, y estoy ahora a modo ya de haciendo conclusión o recapitulando, hemos hablado de la planificación grupal. Bueno, ¿qué tiene que contemplar? Pues la disponibilidad horaria, el rol que van a tomar los participantes en cada una de las distintas tareas que forman parte de la actividad o del proyecto, cómo gestionarán los conflictos, si es que se dan algunos conflictos, qué herramientas utilizarán, cómo repartirán las tareas y cómo gestionarán la información. Y entonces todo esto en un marco de que hay un trabajo individual, pero también hay trabajo grupal. Entonces, ¿cómo equilibramos estos dos elementos? Respecto al seguimiento, dinamización y motivación, que sería la tercera estrategia que les he dado, lo más importante es ir dando pautas, esta presencia docente que hablábamos, ¿no? Dar pautas de la evolución del progreso de aprendizaje del alumno y del grupo, ¿no? Para que estos se puedan ir adaptando a las necesidades y carencias para lograr los objetivos que perseguimos, ¿no? Insisto, recoger el máximo número de evidencias, cuantas más variadas y distintas, mucho mejor, porque esto nos asegura que podemos garantizar un buen proceso de trabajo colaborativo en red, ¿no? Y este acompañamiento continuado realmente es importante para, de alguna manera, dar respuestas a sus inquietudes y expectativas. La evaluación, ya hemos hablado, tiene que ser continua, no solo de proceso, sino también de resultado, con un feedback individual, pero también grupal, con una evaluación dialógica. ¿Esto qué significa? Que cuando damos feedback, este feedback no se guarda en un cajón, sino que este feedback nos permita de que el propio grupo y el individuo, obviamente, también que forma parte del grupo, pueda pensar qué puedo mejorar para la próxima actividad y qué elementos puede tener en cuenta para integrarlos. Y obviamente podemos utilizar distintos instrumentos, pero nosotros, por ejemplo, las rúbricas es un instrumento que nos funciona y que realmente pues, lo estamos utilizando. Recordad también todo lo que sería la autoevaluación y la coevaluación, porque son elementos fundamentales para hacer esta evaluación mucho más holística. Y bueno, ya vamos un poco cerrando, ya me quedan 2 o 3 diapositivas no más. Esta idea de que he puesto sobre la mesa 4 estrategias, podría haber hablado de muchas más, pero las he intentado compilar en estas 4. Y un poco que esta presencia docente para cada una de las estrategias, el docente actúa pues, en la comunicación más de moderador de las interacciones. Cuando utilizamos esta estrategia de organizar y planificar, pues el docente deviene un poco el organizador del tiempo y de la información, por tanto está dando pautas, ¿no? En toda la fase de seguimiento, dinamización y motivación, el docente es un facilitador y un mediador del proceso, es importante este concepto de mediador del proceso.
Y en cuanto a la evaluación, de alguna manera es el evaluador de todo el proceso, aunque tenga en cuenta también las autoevaluaciones y las coevaluaciones de los estudiantes. Por tanto, el aprendizaje en colaboración, y esto lo dice un estudiante, refuerza y amplifica las posibilidades educativas de los alumnos. Por tanto, fomenta el aprendizaje entre iguales. Esto es clave en un trabajo colaborativo en red. Aquí no me voy a entretener porque, de hecho, he recuperado una diapositiva de un webinar que ya hice sobre estrategias en general, pero sí que pienso que todo esto tiene sentido, todas las estrategias tienen sentido si utilizamos metodologías activas y, sobre todo, si promovemos el uso de herramientas que facilitan un papel activo del estudiante, porque si no, no tendrían sentido estas estrategias que les he comentado. Y para acabar, también me brindo a ponerles un decálogo del aprendizaje colaborativo, que creo que todos estos elementos son los que más o menos he ido abordando a lo largo de la sesión, pero que pensaba que también podía ser un aspecto a tener en cuenta. Voy un poco más rápida porque quiero dar un poco de margen de tiempo para que ustedes también, si quieran, puedan participar. Yo creo que nos tenemos que dar con esta frase, que juntos seremos más fuertes y eficientes que cada uno por separado, y de alguna manera pues los emplazo, los animo, pero sobre todo capacítense para la docencia en colaboración, porque estarán mucho más empoderados. Es decir, yo siempre digo que si no se integra una estrategia como docente, es difícil luego transmitirla a los estudiantes. Y para finalizar, me he permitido incluir toda una serie de recursos de apoyo. Un primer de ellos es una guía docente para colaborar en entornos virtuales de aprendizaje, que a través de una red temática en el 2012, creo que aunque ya hace tiempo, les puede también dar pistas. Esto está hecho en Prezi y entonces, bueno, todas estas bolitas empiezan a funcionar y a moverse. Ahora no voy a entrar porque tampoco no es objetivo, pero también lo que he hecho es recuperar toda una serie de enlaces que me ha parecido ligados al webinar de hoy, que podían ser interesantes. De entrada, les invito a visitar nuestra web de EduLab, la EduLab del grupo de investigación, y aquí me he permitido ponerles dos enlaces. Uno, el que hicimos como grupo, que fue el decálogo para una docencia en línea inesperada, y después también toda una serie de consideraciones tecnopedagógicas para integrar las videoconferencias en las actividades educativas. De hecho, aquí hay un 2, pero sería el 1 y 2. Solo les he recuperado el segundo, pero habría 2 posts que hicimos en este sentido. Y también, bueno, luego también materiales UO que he recuperado que pienso que pueden ser interesantes, como las herramientas de comunicación y colaboración, las estrategias para docencia en línea, que de hecho este es un recurso que utilizamos en el marco del máster de educación y TIC en el itinerario de docencia en línea. Y luego aquí también les he puesto 3 webinars que están relacionados con el contenido de hoy, que pienso que también les puede ser interesantes, de mis colegas, Montse Guiter, Mar Romero y en mi caso yo. También, bueno, por tanto, todos estos webinars están en YouTube, por tanto, también creo que es importante cuando hablamos de recursos también dar una apertura de utilización de distintos recursos en distintos formatos. Estas recomendaciones, por ejemplo, sobre el trabajo en red, es una animación, creo que no dura más de 6 minutos, pero que también es interesante porque concreta los elementos claves a tener en cuenta para trabajar en equipo en red por parte de los estudiantes. Y luego, bueno, hay algunas referencias de algunos artículos bueno, de los últimos artículos que van ligados a este aspecto. Y nada, muchas gracias. De hecho, esta viñeta me gusta mucho porque pienso que ilustra muy bien, bueno, cómo se siente, ¿no? Un grupo de alumnos para llevar a cabo, en este caso, pues para coger este lápiz enorme, ¿no? El que está más cerca, el que está allí equilibrando y el que no acaba de llegar. Y bueno, muchas gracias por su paciencia. Porque creo que...